Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cómo conocía nuestro cloud, el podcast de Cano y Ameno sobre Google Cloud del equipo de Goodly. En el anterior episodio estuvimos hablando de los distintos tipos de bases de datos que nos ofrece Google Cloud y como son un montón y hay una gran variedad, nos quedamos solo con las bases de datos relacionales SQLs. Como quedan un montón de bases de datos, hoy volvemos a tener aquí al compañero del equipo de Goodly, Andrés Navidad. Hola, Navi. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Y como siempre a mi lado, pues Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Pues bueno, dicho esto, vamos a ver hoy un montón de distintos tipos de bases de datos, en qué son fuertes, en qué no son fuertes, cuándo tendríamos que usarlas y algún truquillo por si nos estamos examinando alguna certificación y caen preguntas sobre el tema. Esto es Cómo conocía nuestro cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues volvemos a estar aquí los tres. La primera no SQL, si os parece podemos empezar por las bases de datos de documentos, ¿no? Hace poco, en la temporada pasada, estuvimos hablando de Firebase y sus tipos de bases de datos. Y bueno, así la primera sería Firestore, que está como Firebase, también puedes acceder como Google Cloud. Y bueno, es una base de datos así un poco distinta al resto, Cloud Native. ¿Y qué me podéis contar de esta base de datos? Bueno, pues yo creo que la solución de base de datos no SQL documental que te proporciona Google para los que nos están escuchando le ponga un poco de cara es el análogo, ¿vale? Salvando las diferencias a lo que puede ser un Mongo, por ejemplo. Es muy similar desde el punto de vista que tú lo puedes materializar en un documento, un JSON, por ejemplo, compuesto. Luego internamente tiene su formato, ¿no? Pero desde el punto de vista se puede ver como si fuese un JSON, ¿vale? Al final, pues proporciona ese tipo de capacidades que te proporciona, pues igual que Mongo, pues esa escalabilidad horizontal. Para nosotros es un servicio totalmente gestionado, entonces no vemos como si tenemos que hacer con un Mongo, bueno, o si utilizas una instalación de Mongo que la hagas tú, ¿no? Ese sarding, ese replica set y demás, eso todo queda tapado en un servicio totalmente gestionado. Esto sería una base de datos como servicio, ¿no? Tú le lanzas queries y te devuelve Y te devuelve los resultados. resultados. Luego, sí es verdad que por muy gestionado que sea, no va a curar aquellos errores que nosotros cometamos a la hora de diseñar o el almacenamiento. Sí, más que no va a solucionar el que hagamos una mala decisión de diseño a nivel pues, de etiquetas que se le pongas o de query que estén mal hechas o de índices que no estén bien construidos. Pero si todo se hace como se tiene que hacer, la verdad es que es un servicio bastante bueno. A Tiene, A lo mí mejor... lo que me Sí, gusta mucho de esta base de datos es que es 100% serverless, pero 100% serverless total, ¿eh? Porque es que configurarla es darle un clic, habilitarla y ya está. Lo siguiente que te sale es, oye, agrega tu colección, ¿no? Tu colección de documentos. Y ya está, no tienes que hacer nada más ni preocuparte por nada, le lanzas las queries, él va a escalar, tú no vas a ver nada, entonces eso para mí me encanta, ¿no? Es la típica base de datos, yo creo que se usa mucho para aplicaciones, ¿no? Para aplicaciones móviles, para aplicaciones web, porque sobre todo va un poco de la mano de este paradigma también cada vez que ahora se está utilizando mucho, que es el de backend as a service, ¿no? El que ni tan siquiera tengas un backend por en medio, ¿no? O un API por en medio, sino que directamente desde la aplicación estés lanzando las queries, todo apificado, por supuesto, a Firestore, ¿no? Pero que incluso que Firestore directamente sea también tu backend. Entonces, para ese tipo de casos de uso, aplicaciones, es muy útil, ¿no? Sobre todo también porque está muy orientada
a la sincronización de datos entre dispositivos, puedes aplicar también el uso de un modo offline, puedes utilizar las aplicaciones móviles. Entonces, si tu caso de uso es ese, ¿no? Es una aplicación móvil que tenga a lo mejor necesidad de sincronización entre dispositivos o modo offline, pues yo creo que es tu base de datos. Y ya te digo, 100% server es súper fácil de configurar. Ojo, porque es tan fácil de configurar que lo que dice Navi. Como le metas cualquier cosa sin pensar en cómo estás metiendo los documentos y demás, es verdad que lo puedes. Es muy fácil, digamos, fallar en ese sentido, ¿no? Que lo ves tan sencillo que tú empiezas ahí a enchufar documentos y luego cuando realmente empiezas a hacer las queries o empiezas a recuperar documentos te das cuenta de que igual lo tienes que haber pensado un poquito más antes de hacerlos. Pero quitando eso es que es tan sencillo Y sí, que a mí me... y serverless y con un tier gratuito bastante generoso. O sea, Sí. para POCs, proyectos personales, es un gran candidato. También diría que y entra dentro de las bases de datos nuevas, ¿no? No es lo que estábamos diciendo antes, son bases de datos eh, que han nacido en la nube. Son diseñadas y en este caso es propia de Google. Entonces, aquí vienen sus puntos débiles. El primero es, es propia de Google, tiene locking, bueno, porque o sea, lo que siempre decimos del locking, tienes que ver si te merece la pena o no, pero bueno, pero te va a dar mucha velocidad de desarrollo y muchas facilidades, pero si te tienes que ir a otra nube, pues te va a costar. Y otro lado es que esta base de datos hay que estudiarla. O sea, aunque vengas habiendo trabajado con MongoDB, tienes que estudiar un poco antes de ponerte con el rotulador y la pizarra a diseñar el modelo, porque sí tiene muchos truquillos y si le quieres sacar el partido hay que estudiar un poco. Sí, sí que es verdad que la curva es mucho más plana si vienes de haber tenido que diseñar en otras bases de datos como por ejemplo Mongo, ¿no? Mm. Es mucho más plana la curva de aprendizaje, pero bueno, sí que es verdad que puedes producir o puedes tener ciertos problemas, pues oye, típico ejemplo, típica pregunta de certificación que es algo que hay que evitar es al final una colección o un documento, perdón, en este caso lo podemos ver como un JSON, donde tienes una etiqueta, un fields y un valor. Pues oye, esa etiqueta que tienes, pues esa no debería de ser una etiqueta dinámica, debería de ser siempre estática. Lo digo porque, aunque nos parezca un poco raro, sí que es verdad que cuando haces cierto procesamiento, puede ser que caigas, por ejemplo, en recolección de ciertos datos por intervalos de fecha, pues oye, al final tengas una etiqueta donde pongas la fecha y el valor que estaba asociado a esa fecha, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa es que luego sea el mejor caso de uso, ¿no? Para ese tipo de casuística, ¿no? Pero, por ejemplo, en esa generación de etiquetas dinámicas, pues luego vas a tener un problema a la hora de si quieres buscar un elemento concreto. Y si lo haces, vas a tener que tener muchísima lógica por detrás si lo haces, por ejemplo, a nivel de querer recuperarlo a nivel de código. Otra de las cosas que tiene importantes también, que es que yo, por ejemplo, no he visto nunca en una pregunta de examen, pero sí, por ejemplo, no ha pasado en proyectos reales, de tener una colección, tener documentos y no tener una ingente cantidad de documentos y encontrarte que llenas y gigas y gigas y gigas y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y muchas veces simplemente la propia etiqueta tiene un nombre, lo típico que quieres identificar el campo, pues nombre, dos puntos, Andrés o Tomás o Óscar, pues nombre ya es una etiqueta a lo mejor demasiado larga y cuando esa etiqueta se repite en todos los documentos empieza a ocupar una cantidad de espacio ingente y pasar de tener documentos que en principio iban a ser muy cortitos a documentos que son muy largos, ocupan mucho. Entonces, una buena práctica en ese sentido, pero pasa también, por ejemplo, para otras no SQL, no solo problema de Firestore, de documentales. Es que los nombres de las etiquetas tenemos que simplificarlo lo máximo posible. Entonces, no es raro encontrarte en proyectos que ya están en producción, que manejan muchísimos millones de documentos y ocupan muchísimos, incluso teras, encontrarte que la etiqueta name es NM, que el apellido es SN de surname o la dirección es ADD o ADRE. Es decir, tienes que jugar con ese tipo de cosas porque al final aquí pagas también por el almacenamiento. Mm. Y es información que siempre se va a estar repitiendo en cada documento que insertas y al final hay que tener cuidado con esas cositas, porque no es un servicio tampoco que sea
no es excesivamente caro, no es un... bueno, o caro, por ejemplo, no es un spanner al principio, pero tampoco es tan barato. Entonces hay que cuidar esas cosas. Tiene un coste que es completamente progresivo. Cuanto más lo más usando, va subiendo. Pero se te puede ir de las manos si no tienes precauciones o estás usándolo de una manera incorrecta o por un caso de uso que no sería el bueno. Pues sí, Sí. vale. Vamos a pasar a la siguiente, que es la Firebase Real-Time Database, que es el origen, ¿no?, de todo Firebase, del nombre del producto que tenía. Es como... Para contarlo sencillo, sería como un super JSON en el que todo el mundo puede ir tocando a la vez. Pero bueno, evidentemente tiene más cosas, pero eso es una base de datos completamente en real time donde se puede conectar varias gente, ¿no? Y ver Yo, cómo... desde mi punto de vista, creo que va a desaparecer, ¿vale? Firestore realmente es la evolución de la base de datos de Firebase, en la que ya ha metido toda la parte de sincronización de datos en tiempo real y demás. Entonces la verdad es que a día de hoy todavía me cuesta entender por qué Firebase Real Time sigue ahí. No sé si es un tema de cosas, mantener aplicaciones que ya estaban en uso, pero yo creo que ahora, o sea, yo ahora mismo si tuviese que jugar, creo que no usaría el Real Time Database. No encuentro exactamente el caso de uso que me hace elegir esa frente a Firestore, la verdad, porque Firestore ya tiene también la parte de Real Time. Sí, bueno, el caso de uso, yo entiendo contigo, que seguramente no le... Bueno, ahora ha dicho Google que ya no va a dar más material a productos, ¿no? Que ya todo lo que hay para ir a más, pero ¿no? El kill by Google, que es el que quiere quitarse la familia de enterrador de servicios. Pero sí, no es muy usado, pero sí veo cosas como marcadores en videojuegos o diferentes datos a los que se tiene que conectar mucha gente y estar ahí leyendo sí puede tener su uso. Pero ya digo, sería muy específico y puntual. Yo creo que siempre acompañado de otras bases de datos. Por solo usar Sí, sí. esto para algún tipo de videojuegos de contadores o cosas que quieras tener sin exclusión mutua, pero que todos cambien. No sé. Vale, pasamos a la siguiente, que es la gran tabla, Big Table. ¿Qué, qué me decís de esta? Otra base de datos nativa de Google y propia. Sí, esta es una evolución realmente de un HBase. Bueno, para quien no la conozca, es una base de datos no SQL columnar, aunque bueno, también se puede decir que es de clave valor, pero bueno, te permite mucha familia de columnas, por así decirlo, es algo parecido es HBase por debajo, realmente. Lo que pasa es que Google y HBase es también muy similar para los que nos estén escuchando a Cassandra. La topología con la que nació es similar. Lo que ha HBase pasado... es la base de datos de Hadoop, ¿no? Que se usa en temas Sí, de... sí, sí. Y es una base de datos que al final hace una cosa. Bueno, lo que hizo Google fue coger HBase, que es un producto que es una base de datos de la comunidad, y le metió muchas mejoras. Le ha metido muchas mejoras. Siempre ha habido cierta controversia en HBase por el tema de, por ejemplo, el número de familia de columnas que puedes tener, que estaba un poco limitado. En Bigtable, por ejemplo, lo han mejorado eso. Pero bueno, básicamente es una base de datos cuyo principal objetivo es guardar datos de manera en forma de, por así decirlo, de series históricas. Es el típico caso de uso y es una base de datos extremadamente rápida para guardar millones, millones y millones de eventos en cuestión de segundos o miles por milisegundos, estando bien configurado, eso sí. Y es eso, es muy concreta para según qué casos de uso. Y siempre hablando de miles por segundo, o millones por minuto, o cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que te permite al final? Lo que te permite es tener una clave principal cuya lectura o escritura, sobre todo para la lectura, es increíblemente rápido, y guardar, estando bien configurada, guardar muchos datos que sigan una progresión a nivel de event type de manera muy rápida. De manera Sería muy como rápida. una super hoja de cálculo. O sea, tienes por un lado las filas, o sea, no es para lo mismo, pero digo un poco, la visión de una tabla sería así, ¿no? Muchísimas Sí, lo rows, con puedes, lo cada puedes row ver como, muchísimas columnas.
Lo puedes ver como una Excel que tiene dos columnas gigantes, una en la que se llama clave y otra que se llama valor, por así decirlo. Pero dentro de esa columna valor es un poco especial porque no es un valor. Está compuesto, tiene una estructura de datos por dentro que también te permite buscar internamente a nivel de column family o sí, lo que se llama column family, que es como una especie de supercolumna que dentro tiene otras columnas. Es Vale. como una jerarquía de columnas que tiene internamente. Entonces, podemos verlo así, es como una Excel gigante con dos columnas y luego dentro de la columna segunda, la primera es la clave, que eso sí es un campo concreto, Sí. que tiene que estar muy bien elegida, por Bueno, cierto. la clave podía ser la fila, lo que pasa es que la puedes cambiar, ¿no? Pero que quedaría un Pasa que no poco... puedes hacerlo secuencial, Ah, esto lo que hablábamos antes, el tener secuenciales como clave, pues tienes un problema. Normalmente siempre tienes que tener un... Hay muchos trucos, en la propia página de Google hay muchos trucos de cómo tienes que elegir una clave. es un tema, o sea, Para... es un tema de cuando estás en Bigtable, qué clave elegir, ¿no? Es un tema en el que tienes que Total, pensar y es, se podría decir, la principal decisión de diseño que tienes que tener en una base de datos de sin estas. duda. Es más, es muy importante cuando utilizas Bigtable definir qué consultas vas a hacer previamente. Esto no era lo típico de los modelos relacionales donde cuando estábamos todos estudiando, ¿no? Que nos decían, bueno, pues pinta el modelo, el diagrama de entidad-relación de este problema. Y tú lo pintabas ahí siguiendo lo que te habían enseñado. Y aquí es una metodología totalmente contraria, porque es primero y luego ya con ese modelo de entidad-relación que dibujaba, hacía las queries en SQL. Aquí es diferente, aquí es, oye, ¿qué consultas voy a hacer? Vale, pues voy a hacer estas tres consultas principalmente. Vale, estas tres consultas quieren una latencia de menos de 5 milisegundos que me tarde en devolver los datos. Vale, pues sabiendo cuáles son los requisitos que tengo y qué consulta voy a hacer, entonces diseño y digo cómo va a ser la clave que va a tener esa tabla de Bigtable y demás. Es un cambio, le pasa a casi todas las no SQL, pero aquí en Bigtable se acusa mucho más. Tienes que tenerlo súper bien, porque en el momento que una clave no esté bien decidida, suele pasar, ¿eh? De empezar a utilizar Bigtable, funciona muy bien con 10.000 registros y cuando le metes 15.000 millones de registros, lanzas una query y te tarda 15 años. Y pues, y siempre, a ver, a mí me ha pasado, de coger y decir, pues vaya, no es esto lo que yo pensaba, ¿eh? Y era Mm. simplemente una mala elección de clave. Claro, sí, porque es Entonces, lo que hablábamos un poco antes. Si no eliges bien la clave, no va a escalar bien horizontalmente. Esto por detrás, de total. hecho, para montarla tienes que montar un clúster que te va montando distintas máquinas. Cada una se encarga de una parte. Si no lo has configurado bien, lo que pasa es que todo va a la misma y tienes un pedazo de cuello de botella que te da igual las cañadas. Si todos van a ir a la misma máquina. Muy bien, Pero sí. claro, ahora, una vez que lo tengas bien configurado, una clave bien elegida, la capacidad que te va a dar, el throughput que te va a poder dar, va a ser... Y además muy lineal, ¿eh? Es decir, a medida que vas metiendo nodos en esa base de datos y se va escalando, es casi una linealidad de 1, prácticamente, en ese sentido. Escala muy bien en ese sentido. Así que, nada, los casos de uso típicos es este, de análisis de series temporales o insertar eventos que te vienen de dispositivos de IoT, que tienen muchos eventos, o tienen muchos dispositivos que te escupen por un evento al segundo o 10 eventos por segundo. Para todo ese tipo de casos de uso suele ser la base de datos más ideal. Claro, pongamos que estamos desarrollando un sistema IoT, ¿no? Que todos los coches te van a estar enviando información de Justo. tráfico. Pues la base de datos, eso tienes que tener cuidado donde lo pongas, ¿no? Y cómo lo vas a usar, es lo que dices. Una pregunta, Navi. Eh, ¿Se puede usar como base de datos única? Esto No, en... es complicado. Porque, claro, realmente hay muy poquita. A ver, esto a lo mejor aquí vaya a perdonarme que es un poco más subjetivo. Yo creo que hay muy poquitas empresas que tengan las necesidades de estas que hablamos de miles y miles y miles por segundo, por minuto. Ratios ya de más de 1.000 eventos por segundo. Es decir, sí que lo hay, evidentemente. Hay muchas compañías que lo pueden necesitar, pero no es algo que a nivel global se pueda necesitar en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan específico que probablemente tengas otras soluciones que funcionan muy bien y que sí que por ejemplo, pues estábamos hablando antes de Firestore.
Pues oye, Firestore te permite un throughput también muy alto. Evidentemente no tan alto como Bigtable, pero a lo mejor te abre a la posibilidad que sea mucho más compatible con otro tipo de procesos que tenga, de microservicios, de procesos en algún momento determinado de Big Data, si tienes un proceso, por ejemplo, con Spark, o es mucho más flexible que Bigtable. Bigtable tienes que tener una necesidad muy, muy, muy concreta y para guardar 200 eventos por segundo no necesito un Bigtable. Claro, es muy específica, pero si realmente la necesitas, te puede ayudar mucho. Incluso Yo creo que hay es de temas las que por coste o por tecnología no lo podrías tener de otra manera y BigQuery te los habilita, pero nunca sería la primera opción ahí de un proyecto. Claro, es más, te diría que si tienes esa necesidad no hay mucha alternativa en el mercado, ¿eh? Es decir, si tienes esa necesidad de crítica de recuperar información en milisegundos y de guardar miles y miles de eventos por segundo, no hay muchas en el mercado que te lo permitan así, porque sí, siempre hablamos de las no SQL, la escalabilidad que tienen, pero la vida real, y sí que la tiene esa escalabilidad, evidentemente, pero no llega a lo bien solucionado que, por ejemplo, lo puede tener Bigtable. En este A caso ver, Bigtable es- la usa Google Sí, internamente en muchos servicios, sí. ¿no? Pues a lo mejor hasta Drive, no lo sé, ¿eh? Pero alguno de estos sí tendrá Bigtable por detrás. Pero claro, tienes que tener un producto eso que se vaya a usar global, o sea, que tenga esas necesidades que no siempre es el caso. Claro, estamos hablando de compañías, pues oye, estamos hablando de Google que tiene, no, eso no sé cuántos, pero más de 1.000 millones a lo mejor de usuarios puede tener. Sí, Mm. decía Google que tiene como 10 o 11 aplicaciones que usan más de 1.000 millones de usuarios, ¿no? La típica YouTube, Gmail, el buscador, de este estilo, ¿no? Este ha sido el datito de Google del episodio de hoy. Bueno, en verdad es Gartner, pero bueno, vamos a tener que flexibilizarlo un poco porque si no nos sale sección en todos los episodios, vaya lío. Sí. Va a haber que sumar Gartner, Forrester, pues bueno, los típicos. Sí, al final terminará siendo el datito nuestro, ¿no? Bueno, para terminar las bases de datos no relacionales o de documentos, me gustaría hablar de las que tenemos en el marketplace. El marketplace, pues tenemos un montón de servicios y entre los servicios que podemos tener o tanto para instalar en máquinas virtuales con despliegue automático o como software como servicio, tenemos varias, entre ellas, pues, por ejemplo, Mongo Atlas, ¿no? Que es partner de Google y el servicio va unificado y el pago, bueno, que también es una opción. Sí, tiene bastantes opciones ya que se puede entrar. Tiene la posibilidad de instalar Mongo, lo que has comentado, tener un Mongo, tener un Redis, incluso algunas bases, no sé si llamarlo al final base de datos no SQL, pero bueno, son indexadores de texto que al final muchas veces se utilizan incluso como propias bases de datos para poder tener un Elastic. O sea, hay diferentes opciones que te permiten para todas las necesidades realmente. Sí, aquí yo creo que la ventaja es que hay un número, o sea, o de las principales, ¿no? Como ha dicho Navi, Elastic, o el servicio de Mongo Atlas, o incluso también el servicio de Neo4j, el Neo4j Aura también, ¿no? O sea, hay muchos ISVs, ¿no? Que venden a través del marketplace la solución SaaS de su base de datos. Y lo bueno que tiene la plataforma Google Cloud es que a través de ese marketplace es que realmente la integración es muy buena. El billing también se hace a través de la factura de Google Cloud, entonces Soporte también. el soporte también, entonces lo tienen todo bastante unificadito y casi es como si estuvieses contratando un servicio de Google Cloud, como quien dice, ¿no? Luego es verdad que seguramente vas a tener tu consola de Mongo Atlas y demás, pero es muy sencillo, casi es como si fuera un servicio más. Yo aquí pongo el ejemplo. Viene una empresa, ¿no? Que tiene un MongoDB y quiere venir a Google Cloud. Dice, ¿qué hago? ¿Me paso a Firestore? Es que no va a ser una transición sencilla. Tienes un replataformado. O directamente, tengo 7 expertos en MongoDB. Pues bueno, pues cógete, usa un Mongo Atlas en Google Cloud y a correr y a ser feliz.
A mí me parece una muy buena opción Sí. y que tiene muchos casos de uso. Vale, siguiente apartado. Hemos hablado de ello, ha salido varias veces, las bases de datos en memoria. Y vamos a empezar pues, por la más la solución de Google para esto, ¿no? Que es Memory Store. ¿Qué me podéis contar? ¿Qué sabores tienes? Normalmente Redis, pero hay alguno más, creo, por ahí. Sí, yo creo que hace poco salió la de Memcache, ¿no? Es decir, al final es un servicio gestionado para... no es serverless, que antes he hecho mucha referencia, por ejemplo, a servicio gestionado y realmente quería decir serverless. No es un servicio serverless en este caso, es un servicio gestionado, pero sigues teniendo la capacidad de poder ver esa base de datos. Y bueno, pues Memory Store, producto que para quien conozca Redis, pues básicamente es un Redis gestionado. Adicionalmente han dado la posibilidad de ver qué tecnología quieres utilizar en Memory Store, si quieres utilizar Redis o quieres utilizar Memcache. Esa creo que tiene como 1 año y medio o 2 años. No fue la primera versión. Y bueno, pues se puede utilizar. No es especialmente barata en ese sentido, porque incluso algo pequeñito, ¿verdad, Tomás? ¿Verdad, Oscar? Que Mm, lo hemos hablado recientemente. A ver, Incluso al fin y al cabo, estás teniendo en RAM lo que otras tienen en disco duro, claro, y eso se paga. Sí, en parte sí, pero bueno, también al final tienes tu workload persistente de Sí, información, sí, sí. necesitas disco y demás, pero Pero sí, al final es de los servicios que a mí, por ejemplo, yo personalmente, y voy a hablar aquí a nivel personal, a mí me encanta Redis, pero joder, ver los precios de Memory Store, aunque sea para probar algo, y la verdad es que digo, bueno, pues lo sí. voy a probar en local, ¿eh? sí, Yo creo que lo de los precios, sobre todo para pruebas o entornos de desarrollo, cosas así, que te duelen un poquito, porque dices tú, "Uf, Sí. si esto montado en una máquina me sale gratis", como quien dice, ¿no? Pero, joder, cuando lo haces a través de servicio gestionado ya, es verdad que obviamente servicio gestionado todo lo que te da, pero para entornos de prueba, entornos de desarrollo y demás, es que ahí me da un poco la lata, ¿sabes? el nivel de entrada me parece demasiado alto. Para entornos de desarrollo, entornos efímeros, tiene demasiada memoria cuando no necesitas tanta. Igual que MySQL puedes empezar en... ¿Cuál es la cloud SQL más pequeña que hay? No sé si vale 10 euros al mes, no lo sé, pero es barata. Sí, y yo creo que aquí menos de 20 y algo no te los quita Te nadie, sientes ¿sabes? tentado a levantarte un computer ya e instalar ahí un Redis, Claro, que claro, tampoco sí, tiene que mucho dices tú, misterio. claro, levanto una máquina virtual pequeñita que me cuesta ni $10 al mes y lo tengo igual, y para un entorno de desarrollo, pero bueno, dando eso ya para un entorno productivo, Para algo serio, eh, sí. para algo serio, pues ya por supuesto sí, ¿no? Pero pensando siempre en que vas a replicar lo productivo en local, o sea, en entornos de desarrollo, ahí ya te duele un poco más. Pero bueno, quizás nosotros nos estamos planteando porque somos los super tacañones, pero Total. otros no ni se lo plantean, pero yo qué sé. Sí, sí, Nosotros que sí, miramos no. ahí los céntimos, A nosotros que nos duele cada centimillo gastado en el cloud si nos afecta. Eso y que estamos todo Sí, el a día ver, es haciendo verdad que, POCs bueno, y demos. que hay ciertas cosas que es verdad que hay que pagar y que es que no echamos cuentas, ¿no? Pero al final quien haya, y seguro que alguno de los que nos están escuchando, ha tenido que tener o ha hecho el tema de labor de infraestructura y de gestión de la alta disponibilidad de Redis y, en fin, y no es tarea sencilla, ¿eh? Es decir, creo que ha habido muchos proyectos en producción que han pasado muchas cosas por una mala configuración de Redis. Entonces, no es de lo más sencillo. No es, por ejemplo, a lo mejor, y esta opinión personal, como a lo mejor Mongo, que es, aun teniendo su complejidad para ponerlo en un entorno bien configurado en producción y tal, Redis tiene más cositas. O por lo menos yo he escuchado bastante más de Redis que de Mongo en Sí, entorno de depende aquí producción. un poco del caso de uso, porque si la usas como caché pura y dura, pues es menos grave, ¿no? Que te falle una caché que te falle otra, pero sí, tiene más cositas. Y no sé cómo estará ahora, pero la versión que tenían antes de Redis tampoco era la última. Entonces había cosas no soportadas, no puedes, tiene que ser siempre por red interna, o sea, tiene cositas que dice, o sea, no puedes usar usuario y password, creo. O sea, tiene cosas como dices, esto bien,
pero podía estar mejor. Ahí, capón a Google. La nueva sección, Sí, capón a Google. Pues ahí eso. a medida que vayan dando compatibilidad con las versiones nuevas de Redis, es verdad que Redis ya ha metido muchísimas novedades y algunas ya llevan tiempo, y la verdad es que yo no las he probado todas, pero sí he probado algunas de las que ofrecen nuevas, del tema de búsqueda dentro de documentos. Redis al final es un clave valor, y como valor dieron la posibilidad hace un tiempo de poder meter un JSON, y la búsqueda interna dentro de ese JSON, ya no solo a nivel de clave, que va como un tiro, eso sí que es verdad que hay que decirlo. La búsqueda interna del JSON, la verdad es que funciona muy bien, pero para millones de eventos, ¿eh? Funciona muy, 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 muy bien. Y hay otras opciones que han metido de búsqueda un full text, y algo parecido a lo que te proporciona un Solar o un Elastic, también. No lo tiene tan bien trabajado, por lo menos la vez que yo vi, pero funciona bastante bien. No tan bien como las otras, evidentemente, que son especializadas Claro. simplemente en búsqueda full text, pero funciona también bastante bien. Entonces, a medida que vayan dando compatibilidad con las nuevas versiones de Redis, va a abrir mucho más el abanico, más allá de utilizarla como caché. Para Así el que nunca haya que usado una base de datos en memoria, comparado con una SQL, juegan en otra liga. O sea, es otro nivel de velocidad. Entonces, bueno, sí, cuando la usas para lo justo eso, pues cuando haces una caché bien usada o solo determinados datos de acceso rápido, es hablando técnicamente mandanga buena. sí, la verdad es que funciona. Una vez que lo pruebas, sí es verdad que tiene una curva un poquito más difícil. Tiene, por lo menos desde mi punto de vista, para desarrolladores sobre todo, porque bueno, no son los típicos conceptos que estás obligado a utilizar, tiene su propio lenguaje y demás, pero es verdad que una vez que la utilizas te enamora y ya no quieres probar otra cosa porque funciona muy bien, la verdad. El tema es que lo vamos complicando, porque yo también normalmente eso suele ir acompañado con una SQL, ¿no? O sea, siempre es como un añadido, no es como hacerlo de apoyo. Tenerla como base de datos única lo veo complicado, no digo que sea imposible, pero tiene que ser una aplicación pequeñita o que haga algo específico Sí, o que sí, necesites eso, a nivel necesites empresarial, que todo tu dato esté en Redis es muy complicado y complicado. caro. Y Sería. claro, Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este segundo episodio centrado en bases de datos, resumen de lo que tenemos en Google Cloud. Muchísimas gracias, Navi, por venir al programa nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. y te volveremos a secuestrar pronto, porque esto no ha sido una invitación, ha sido un atraco a mano armada, un secuestro. Entonces, te he dado las gracias, pero bueno, pues no has Lo que tenido haga otra falta, ya lo opción. sabes. Y Oscar, y como siempre también, no sé si quieres decir algo a la audiencia. Nada, un placer volver a la nueva temporada y nada, vamos a darle otro añito más, que ya este sea el tercero. Venga, pues eso, vuestro podcast favorito de Google sigue en marcha esta tercera temporada. Muchas gracias a todos por oírnos y nos vemos en el próximo episodio de Cómo conocí a nuestro cloud. Hasta Hasta luego. luego. Chao, hasta luego.